tema de la gobernabilidad internacional puede sonar en ocasiones un poco misterioso o vago, abstracto, pero en realidad de lo que se trata es de que hay una serie de temas que ningún país individualmente puede resolver. Hoy día hay quizás los más difíciles, intratables temas de la agenda internacional, la única posibilidad realmente de resolverlos es a través de la acción conjunta de una serie de estados. Y ahí es donde entra precisamente el tema de la gobernabilidad. Puede ser a nivel regional en algunos casos, pero normalmente, por ejemplo, temas de medio ambiente, estos temas de los flujos financieros internacionales, las rondas eternas que nunca avanzan en materia comercial, entonces se discuten los subsidios, cómo le está pegando los precios de los alimentos, cuestiones ya urgentes incluso como sequías, cuestiones ambientales muy puntuales o ciertos desastres naturales, cómo asegurar de alguna manera mejor el mundo frente a fenómenos como el terrorismo, frente a la proliferación de armas nucleares, estamos hablando del capítulo Irán, capítulo Corea del Norte. Este tipo de asuntos se tienen que atender de manera colectiva y ahí es donde no tenemos o el mundo está careciendo de mecanismos eficaces para poder realmente avanzar en esa agenda en los temas más duros. Y el G20, por el poderío económico que tiene, representa que prácticamente el 90% del comercio mundial o del PIB mundial, del producto mundial, pues ahora sí que si estos 20 países se ponen de acuerdo, pueden arrastrar, no institucionalmente porque no tienen por qué hacerle caso los otros 174, pero sí pueden recomendar, y si actúan de manera concertada esos 20, pueden cambiar realmente la decoración en las negociaciones mundiales de cualquier tema. Bueno, yo creo, Enrique, este es el gran tema, es el gran tema del G20 y es el gran tema de los efectos de la globalización sobre la arquitectura internacional existente en materia de gobernancia. Tú fuiste embajador en Nueva York ante las Naciones Unidas, conoces muy bien los defectos de las Naciones Unidas. Es una organización con más de 190 países miembros, donde cuando tú pides la palabra en la Asamblea General, a veces tienes que esperar 4 días para que te la concedan, para hacer una declaración sobre algún tema. Entonces, es evidente que muchas de estas instituciones necesitan algún tipo de dirección política. Somos los mismos estados, no nos hagamos bolas. México es miembro de Naciones Unidas, es miembro de la OEA, es miembro del APEC, es miembro de OSD, es miembro del G20. Entonces, es un solo país. Lo que ha pasado, y tú lo has visto muy directamente, yo también cuando fui embajador en Ginebra ante las Naciones Unidas, los países actúan no siempre de manera concertada, unificada en estos distintos foros. Cada quien tiene su agenda. Entonces, esto ha llevado a la parálisis que tú mencionas en tantos temas que simplemente no han prosperado. Sí, si simplemente hubiese una posición unificada por país. Exacto. Que ni siquiera en los países poderosos muy organizados, como son los europeos o Estados Unidos, ocurre. No, a veces lleva una delegación de un determinado país una postura en temas ambientales que ese mismo país lleva en sentido totalmente opuesto y a veces totalmente opuesto en los temas de comercio, por ejemplo. El desarrollo industrial en la ONU. Porque nunca se pusieron de acuerdo la Secretaría de Comercio y la Secretaría del Medio Ambiente de ese país antes de ir a alguna reunión. Entonces estos 194 países de Naciones Unidas se convierten en 500. Así es. Yo en alguna reunión en Nairobi sobre medio ambiente, precisamente cuando la Asamblea General me había elegido para el tema de medio ambiente, lo único que les pedía es, por favor, una posición por país, no 3. Ya es suficientemente difícil lidiar con 194 como para que lo multipliquemos por 3 o por 4. Tienes toda la razón. Y tú y yo que hemos estado en el mundo multilateral, sabemos muy bien que inclusive México no tiene muchas veces esa cohesión. No. Entonces, la idea del G20, y sobre todo siendo a nivel de jefes de Estado y jefes de gobierno, es que ahí se fijen las posiciones
y que esas posiciones bajen a los siguientes niveles para ser ejecutados por los gobiernos y los representantes en las distintas instituciones. Tienes razón, el G20 no tiene una representatividad legal ni legítima. Sus decisiones no tienen por qué no ser acatadas pueden por ser otros. trasladadas directamente, pero es evidente que el peso político que pudiera tener una decisión, por ejemplo, del G20 para destrabar el tema de la Ronda Doha, pues llevaría a destrabar la Ronda Doha. No hay duda de eso. Así es. Temas De hecho, de subsidios con que se pongan de agrícolas. acuerdo 6 o 7 del G20 puede caminar. Exacto. Porque muchos de estos impases que existen en las negociaciones internacionales existen porque los negociadores a niveles secundarios, terciarios, son personas y las personas se aferran a sus posiciones y no les gusta ceder. Lo que se le llama en la jerga de Naciones Unidas el capitán de párrafo. Ahí está. Le encargan a fulano de tal segundo secretario que ese párrafo lo cuide. Exacto. Y como el guardia que cuida la puerta para que no entren o salgan, así lo hacen. Exactamente. Entonces, es ahí donde el tema de gobernancia entra, porque de hecho nuestro sistema internacional actual no está bien gobernado. Tenemos mucha disfuncionalidad en la forma en que se llevan a cabo las cosas. El G20 es criticado por algunos, sobre todo los que no están, de no ser legítimo, de no ser representativo, de que quién los escogió, que por qué está un país y no otro. Y esta discusión, recuerdo muy bien cuando el gobierno del presidente Bush decidió convocar a la primera cumbre del G20, fue una discusión al interior del gobierno americano de si se convocaba a una institución existente, como el G20 a nivel de ministros de finanzas, o se creaba uno nuevo con una repartición geográfica distributiva totalmente diferente. Y hubo tal discusión sobre quién debería estar y quién no debería estar, enemistades políticas, favoritismos, todo cosa, que optaron por usar algo que ya estaba porque sintieron que era mucho más fácil que empezar a crear algo de nuevo. Sí. Y así ha sido. Y algunos de los países más críticos, que por cierto están coaligados en una especie de un foro en Naciones Unidas en Nueva York que se llama el 3G, que es Singapur, Suiza y algunos países que no están dentro del G20, ya entendieron que el G20 juega un papel y puede jugar un papel todavía más útil de lo que ha jugado. Y por lo tanto, lo que ellos han pedido simplemente es que se les escuche, al igual que el Think 20 el sector privado, lo que sea. El outreach, que le dicen, el acercamiento. Sí, no, a mucha gente no le gusta esa palabra de outreach porque suena un poco paternalista, ¿no? De que yo estoy aquí y yo me voy afuera, a... Sí. Exacto. Pero digamos, el involucramiento de distintos sectores, distintos países, por eso México invita a esta cumbre de Cabo a países que no son miembros del G20 a que participen en la cumbre de nuestra región, Chile y Colombia, y de otras regiones también, de países que sentimos que deberían estar porque han aportado. Hicimos lo mismo en el Think 20, invitamos a Singapur, invitamos a Ruanda, invitamos a Kenia, porque no hay mucho africano. El G20 solo tiene, de hecho, un africano subsahariano, que es Sudáfrica, y nada más. Que representa, pues no sé, la tercera parte de la población mundial, ¿no? No puedes ignorarlos, ¿no? Entonces invitamos a 2 países africanos subsaharianos también. La idea siendo de ser incluyente y no excluyente. Porque en el momento que un grupo así se vuelve excluyente, como es el de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a los demás. Inmediatamente crean anticuerpos enormes que actúan en contra del tema central que nos interesa, que es la gobernabilidad. El G20 cumplió el compromiso de los líderes del G7 de la Cumbre de Colonia de junio de 1999, al establecer un mecanismo informal de diálogo. Su objetivo es el de promover la discusión, estudio y revisión de temas políticos entre los países industrializados y mercados emergentes con enfoques que promuevan la estabilidad financiera internacional.